En la oscura noche, mientras volaba sobre el océano Atlántico, un Airbus A330 con 360 personas a bordo se queda repentinamente sin combustible. Las luces se apagaron y en lugar del ruido de los motores reinó un silencio escalofriante en el avión. El avión comenzó a descender rápidamente hacia el agua y la gente empezó a gritar de miedo. El piloto realizó varios intentos, pero el avión permaneció fuera de control. Esta fue una situación en la que nadie habría querido estar, y quizás ni siquiera el avión debería haber estado en esta situación, pero un pequeño error y una pequeña negligencia pueden llevarte a un gran problema. Aprendimos una lección de este incidente. Esta es la historia del vuelo 236 de Air Transat. Entonces, ¿por qué ocurrió este incidente? ¿De quién fue el error? ¿Y cuántas personas perdieron la vida en ello? Ahora te vamos a explicar todo esto en detalle. En la tarde del 23 de agosto de 2001, el vuelo 236 de la aerolínea canadiense Air Transat con 293 pasajeros y 13 miembros de la tripulación se estaba preparando para viajar desde el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto a la ciudad de Lisboa, Portugal. Se suponía que completarían este viaje en aproximadamente 7 horas con un avión Airbus A330. Todos los pasajeros estaban muy felices porque era época de vacaciones y no tenían idea de que un gran incidente estaba a punto de ocurrir en unas pocas horas. El avión utilizado en este vuelo, el Airbus A330, era uno de los aviones más avanzados y altamente automatizados en ese momento. Había sido introducido 7 años antes y en ese momento se consideraba uno de los aviones más seguros del mundo. El avión utilizado en este vuelo solo tenía 2 años. Eso significa que no había necesidad de que nadie, desde pasajeros hasta miembros de la tripulación, estuviera preocupado o ansioso. El vuelo estaba bajo el mando del capitán Robert Pichet, de 48 años, que tenía 16.000 horas de experiencia de vuelo y había volado varios tipos de aviones en su carrera, aunque había una mancha en su carrera, ya que pasó 16 meses en la cárcel por cargos de tráfico de drogas antes de unirse a Air Transat. Además de Robert Pichet, el primer oficial de este vuelo estaba en manos de Dirk de Jager, de 28 años, que tenía aproximadamente 5.000 horas de experiencia de vuelo. Después de todas las formalidades, el vuelo 236 se llenó con 48 toneladas métricas de combustible. Tan pronto como todos los pasajeros y miembros de la tripulación estuvieron a bordo, comenzó el proceso de empujar el avión hacia la pista. Alrededor de las 9 p.m., después de completar todas las verificaciones de rutina, el capitán encendió los motores y el vuelo 236 despega rumbo a Lisboa. En solo unos minutos, el piloto lleva el avión a una altitud de 39.000 pies y consiguió estabilizarlo. Dado que este avión estaba programado para llegar a Lisboa por la mañana, la mayoría de los pasajeros también estaban relajándose y preparándose para dormir. En vuelos largos como este, los pilotos no tienen mucho que hacer, por lo que sus tareas principales son vigilar la cantidad de combustible y asegurarse de que los sistemas del avión funcionen correctamente. Las primeras 4 horas del vuelo transcurren relativamente sin problemas. Sin embargo, a medida que el vuelo se acerca al punto intermedio sobre el océano Atlántico, el piloto recibió una advertencia extraña en la pantalla del ordenador. Esta advertencia se refiere al motor número 2, que está en el lado derecho del avión. La advertencia indicó que el motor tenía una alta presión, baja cantidad y baja temperatura de aceite. Esta fue una advertencia extraña que ninguno de los 2 pilotos había experimentado antes. Por lo general, cuando un vuelo despega, la temperatura del aceite aumenta en lugar de disminuir. Ambos pilotos consultaron de inmediato el manual de operación de la tripulación de vuelo para entender esta combinación de advertencias, pero no encontraron información al respecto. Después se pusieron en contacto rápidamente con el Centro de Control de Mantenimiento de Air Transat en Mirabel, Canadá, para informarles sobre el problema. Sin embargo, tampoco recibieron ayuda de allí.
El funcionario con el que hablaron les dijo que tan pronto como comprendiera el problema, se pondría en contacto con ellos nuevamente. Mientras esperaban una respuesta, los pilotos hicieron nuevos esfuerzos para entender estas advertencias. En la cabina del avión, los pilotos estaban experimentando mucho estrés, mientras que los pasajeros en la parte posterior dormían profundamente, sin darse cuenta del peligro inminente. Pasó casi media hora y alrededor de las 5 a.m., los pilotos reciben un nuevo mensaje en la pantalla. Este mensaje indica que hay un desequilibrio de combustible dentro de los tanques de combustible en ambas alas del avión. Esto significa que hay más combustible en un ala y menos en la otra. El desequilibrio de combustible en un avión es bastante raro, pero no muy peligroso, porque para solucionarlo, los pilotos abren la válvula de transferencia cruzada, que permite que el exceso de combustible de un ala fluya al tanque de la otra, igualando la cantidad de combustible en ambas alas. Sin embargo, solo 10 minutos después de hacer esto, los pilotos reciben otra advertencia de que no hay suficiente combustible en el avión para llegar a Lisboa. Las cosas comienzan a ponerse un poco más serias. El avión estaba actualmente en medio del Océano Atlántico y no tenía forma de llegar a Lisboa bajo ninguna circunstancia. En esta situación, el piloto no tenía otra opción que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Sin embargo, debido a que el avión estaba en medio del Océano Atlántico, su única opción era aterrizar en el aeropuerto de Lajes en la isla Terceira. Los pilotos se pusieron en contacto de inmediato con el control de tráfico aéreo local en el aeropuerto de Lajes e informaron que, debido a una escasez de combustible, necesitaban aterrizar en el aeropuerto. En ese momento, solo quedaban 7 toneladas de combustible en el avión, que era solo el 6% de su capacidad total. El combustible se estaba agotando rápidamente y los pilotos no podían entender la razón de esto. Estaban seguros de que no podía deberse a una fuga de combustible, porque no se había sentido turbulencia en el avión y el clima no era lo suficientemente severo como para causar una fuga de combustible. Además, durante las primeras 4 horas de vuelo, el combustible se había consumido de forma normal. El capitán también había consultado con las azafatas si había algún signo de que se estuviera arrojando combustible desde la parte trasera del avión. Sin embargo, no se encontró tal indicación durante la revisión, así que los pilotos se quedaron perplejos, tratando de entender cuál podría ser la razón repentina de la falta de combustible. Cuando los pilotos no pudieron encontrar una razón continua para la disminución del combustible, lo consideraron como un error informático. Pensaron que los sensores que medían la capacidad de combustible no estaban mostrando datos correctos, lo que llevaba a las advertencias de escasez de combustible. Sin embargo, la realidad era bastante diferente de su suposición inicial. En realidad, lo que estaba sucediendo era una fuga significativa de combustible desde el motor del lado derecho del avión. La causa de esto fue que dentro de este motor un tubo hidráulico había rozado contra el tubo de combustible, causando daños en la cubierta exterior del tubo de combustible. Esto condujo a una fuga sustancial de combustible. El desequilibrio de combustible en ambas alas era un claro indicador de que el avión estaba experimentando una fuga de combustible. Sin embargo, la atención de los pilotos no se dirigió a esa dirección. Esto ocurrió debido a un fenómeno psicológico, conocido como sesgo de confirmación. Según este fenómeno, la mente humana tiende a favorecer solo aquellas cosas o información que confirman sus creencias existentes. En este proceso, a menudo se pasa por alto la información correcta. Esto suele suceder cuando la mente está fatigada o sobrecargada de trabajo. En este caso, los pilotos ya habían asumido que la advertencia de escasez de combustible se debía a un error informático, así que desestimaron las indicaciones claras como el desequilibrio de combustible. Aunque el piloto había transferido combustible de una ala a otra, el problema de desequilibrio de combustible seguía siendo el mismo. Además, el combustible se estaba agotando rápidamente. El avión carecía de un sistema que pudiera indicar directamente una fuga de combustible a los pilotos. Tuvieron que deducir esto por sí mismos, interpretando varias advertencias. En este sentido, ambos pilotos del vuelo 236 fallaron.
En este punto, el avión tenía solo 4.8 toneladas de combustible, cuando debería haber tenido al menos 17 toneladas. Ambos pilotos se pusieron en contacto nuevamente con el control de mantenimiento, pero una vez más no recibieron ayuda. La idea de realizar un procedimiento de fuga de combustible cruzó las mentes de los pilotos, pero el capitán Piché se negó. Este procedimiento requería que bajaran el avión a 20.000 pies. El capitán Piché pensó que si realmente había una fuga de combustible, descender a 20.000 pies sería como un suicidio. En esta situación, optaron por mantenerse a una altitud de 39.000 pies. La decisión del capitán Piché resultó ser correcta. A las 6:13 am, el motor del lado derecho se apagó y el capitán Piché inició el descenso dando toda la potencia al motor izquierdo. Esto se debía a que el avión no podía volar a 39.000 pies con la asistencia de un solo motor. Durante este tiempo, el primer oficial, Dirk de Jager, informa al control de tráfico aéreo, ATC, sobre su situación. En este momento, el avión solo tenía 600 litros de combustible y aún estaba a 240 kilómetros de su destino, que era el aeropuerto de Lajes. Durante 13 minutos más, el avión continuó operando de esta manera. Sin embargo, después de eso, el motor del lado izquierdo también se apaga debido al agotamiento de combustible. El vuelo 236 aún estaba a 120 kilómetros de su destino. Después de que ambos motores se apagaron, el avión perdió su energía eléctrica, dejando a los pilotos sin otra opción que planear. En esta situación, un dispositivo llamado turbina de aire RAM se desplegó automáticamente en la parte inferior del avión. Generó energía al girar, permitiendo que algunos de los sistemas esenciales de la cabina funcionaran. El capitán Piché tenía solo una opción restante: planear el avión lo más lejos posible e intentar llegar al cercano aeropuerto de Lajes. Así que las vidas de las 306 personas en el avión estaban ahora en manos del capitán Piché. La cabina estaba oscura debido al corte de energía, y en estas condiciones, el capitán instruyó a las azafatas para que prepararan a todos los pasajeros para un aterrizaje de emergencia en el agua. Sin embargo, estrellarse en el agua era una idea terrible, porque incluso si las personas sobrevivían al impacto, el agua del océano podría convertirse en una amenaza mortal para sus vidas. El capitán Piché tenía solo una opción: intentar planear el avión hasta el aeropuerto de Lajes. Sin embargo, esta era una tarea desafiante. El aeropuerto estaba aproximadamente a 100 kilómetros de distancia y la tasa de descenso era de alrededor de 2.000 pies por minuto. Dado que el avión estaba a una altitud de 30.000 pies, significaba que en los próximos 15 minutos aterrizaría, ya sea que el capitán pudiera llegar al aeropuerto o no. El capitán Piché enfrentaba una situación increíblemente desafiante. El Airbus A330 no era un planeador y 2 de los 3 sistemas hidráulicos habían fallado, lo que dificultaba controlar la inclinación del avión. Además, varios sistemas de aire, incluidos los spoilers de las alas, la dirección de la rueda delantera y los inversores de empuje, también habían fallado. Esto significaba que no solo era difícil llegar al aeropuerto, sino que incluso si lograban aterrizar, detener el avión en la pista sería extremadamente desafiante. La situación era crítica y el capitán Piché tuvo que tomar decisiones cruciales. En el aeropuerto de Lajes, el controlador de la torre comenzó a hacer destellar las luces de la pista. Esto se hizo para ayudar al capitán Piché a ver la pista desde la distancia. Tenía un beneficio doble: guiaba a la tripulación hacia el aeropuerto de Lajes y señalaba que estaban en el camino correcto. Deslizar suavemente el avión representaba un desafío para el capitán Piché. Necesitaba mantener una velocidad de al menos 140 nudos para que la turbina de aire RAM generara electricidad. Sin embargo, también tenía que tener cuidado de no superar una velocidad de 200 nudos para evitar que el tren de aterrizaje se desplegara prematuramente. El capitán Piché enfrentó un nuevo problema cuando el avión se acercó mucho al aeropuerto. Su tarea era mantener el avión lo más alto posible mientras planeaba, pero lo hizo un poco demasiado bien. El avión estaba a solo 8 millas del aeropuerto, pero su altitud era de 13.000 pies, lo cual era demasiado alto.
Idealmente, el avión debería haber estado a 3000 pies en este punto. El capitán Piché se dio cuenta de que si intentaba bajar el avión repentinamente perdería velocidad y podría no llegar a la pista. Entonces realizó un giro de 360 grados para descender de manera más gradual. Durante este tiempo, el primer oficial, Dirk de Jager, bajó el tren de aterrizaje y extendió las ranuras en la parte delantera de las alas. Esto permitió que el avión volara a una velocidad más lenta, sin crear demasiada resistencia. La decisión del capitán Piché de hacer esto fue muy valiente, porque había girado el avión para enfrentar en dirección opuesta a la pista. Los pasajeros en la parte posterior aún creían que el avión iba a estrellarse en el agua. Aproximadamente 20 minutos después, cuando el avión había completado un giro completo y se dirigía de nuevo hacia el aeropuerto, el capitán lo alineó con la pista. Aunque la altitud del avión era aún un poco alta, no era tan alta como para tener que hacer otro giro. De esta manera, el capitán maniobró el avión en forma de S hacia la pista para aumentar un poco la distancia entre el avión y la pista. En tierra, la brigada de bomberos del aeropuerto, la ambulancia y los equipos de rescate ya estaban preparados y estacionados, listos para tomar medidas inmediatas en caso de cualquier emergencia. Debido a la falta de flaps, el capitán y el primer oficial solo pudieron reducir la velocidad del avión a 200 nudos, mientras que normalmente es alrededor de 145 nudos. Sin mucho control, el capitán solo tenía una oportunidad para aterrizar el avión en la pista. Finalmente, las llantas del avión tocaron la pista con un fuerte sacudón, haciendo que el avión rebotara y luego tocara la pista nuevamente. Y de estas 12 llantas, 8 de ellas reventaron. La velocidad del avión era muy alta y no era fácil reducir la velocidad sin alerones en las alas e inversores de empuje del motor. Tan pronto como el capitán aplicó los frenos, las llantas del avión se bloquearon por completo. El avión comenzó a deslizarse por la pista a una velocidad muy alta. Debido a que su sistema antideslizante también estaba fallando, las llantas del avión quedaron completamente dañadas cuando se deslizaron por la pista. Pero de alguna manera, el avión finalmente se detiene antes de que termine la pista. Sorprendentemente, todos los pasajeros y miembros de la tripulación en el avión lograron sobrevivir al accidente. Al aterrizar, según las órdenes del capitán, todos fueron evacuados inmediatamente del avión. Aunque se produjo un incendio en una de las ruedas del tren de aterrizaje del lado izquierdo del avión, la brigada de bomberos en la pista logró extinguirlo rápidamente. Sobrevivir a un encuentro tan cercano con la muerte es algo que los pasajeros y miembros de la tripulación no pueden creer fácilmente. Inicialmente, tanto los pilotos como toda la tripulación reciben una tremenda bienvenida y la gente los ve como héroes. Esto se debe a que fue el planeo más largo logrado por cualquier avión de pasajeros en la historia de la aviación. Lo más importante es que no se perdieron vidas en este accidente. Pero unos días después, comenzaron a surgir preguntas sobre cómo este avión, volando sobre el Océano Atlántico, se quedó sin combustible repentinamente. Tras la investigación, quedó claro que si los pilotos hubieran seguido algún procedimiento de fuga de combustible mientras se dirigían al aeropuerto de Lajes, habría habido al menos 3.8 toneladas métricas de combustible en su avión, incluso después de aterrizar en el aeropuerto. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, debido al fenómeno psicológico y al sesgo de confirmación, los pilotos simplemente no entendieron estas advertencias de fuga de combustible. Ahora, en cuanto a la razón real detrás de la fuga de combustible, fue un error del técnico. En realidad, algún tiempo antes de este vuelo se realizaron trabajos de mantenimiento en el motor número 2 del avión. Durante este proceso, un técnico instaló por error una pieza en el motor que estaba destinada a otra aeronave. Este error provocó la ruptura del tubo de combustible, dando lugar a todo el accidente. Si bien los pilotos cometieron un error significativo al no reconocer las advertencias de fuga de combustible, aún merecen elogios por la forma en que manejaron la situación. En la medida en que un año después de este incidente, ambos pilotos, el capitán Robert Piché y el primer oficial Dirk de Jager, recibieron el premio de la destreza aeronáutica de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas.
Tomando lecciones de este incidente, Airbus realizó varias mejoras significativas en la seguridad de sus aviones. También se mejoraron los indicadores de fuga de combustible. Este incidente ocurrió hace 22 años, pero el récord del planeo más largo de un avión de pasajeros sigue perteneciendo al capitán Robert Piché y al primer oficial Dirk de Jager. Así que esta fue la historia del vuelo 236 de Air Transat, que todavía se considera uno de los incidentes más populares en la historia de la aviación. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos.